Y yo estoy con la presencia de la doctora Noelia Ritondale, cardióloga. ¿Qué tal, Noelia? ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Claudia? Mucho gusto. Bienvenida al Gracias. programa. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de este tema tan importante, tan necesario, ¿no? Sí. Del cual toda la gente habla de los valores, de la presión, pero ¿realmente estaremos bien informados con respecto a esto? Yo creo que hay un bastante desconocimiento y hay que ayudar a la educación de la hipertensión arterial. Y principalmente empezar a hablar de cuáles son los valores normales de la presión arterial, porque a veces uno consulta en el consultorio si se toma la presión habitualmente y me dicen, tengo presión normal. Ajá. Y vos le preguntas, ¿y cuál es tu presión normal? Claro. Y ahí el paciente no sabe, y no sabe cuál es la normalidad. Claro. Hablamos de valores normales de presión arterial. Vamos a ver la primera imagen, a ver, donde tenemos un cuadrito, de alguna manera, allí está. Donde la dividimos en presión arterial normal, sistólica, que sería la presión arterial máxima, y presión arterial diastólica, que sería la mínima. Cuando un paciente tiene una presión arterial normal, estamos hablando de valores de presión arterial entre 13 de máxima y 8,5 de mínima. Pero, y donde más me quiero enfocar acá con vos, es en aquellos pacientes donde tienen presión arterial limítrofe, es decir, que no tienen ni presión normal ni son hipertensos. Y ese es el paciente al cual uno debe en consultorio prestarle un poco más de atención. Bien. Esta presión arterial limítrofe está entre 3, vamos a hablar en cifras comúnmente que siempre la maneja, entre 13 y 13 con casi 14 y 8,5, 9. Ajá. Esas serían las presiones limítrofes. Más de esa presión, es decir, 14 para la máxima y 9 de mínima, empezamos a hablar de los distintos grados de hipertensión arterial. Bien, lo cual puede ser crónica o no, ¿no? Puede ser crónica o no, hay veces que los pacientes desconocen ser hipertensos porque no manifiestan ningún síntoma. Claro. Y vienen a la consulta por alguna cuestión que los alarma. Bien, vamos ¿sí? a ver la siguiente imagen para seguir haciendo este recorrido con los síntomas. Claro, muchas veces la primera consulta al cardiólogo es después de un síntoma. Si bien la hipertensión no tiene un síntoma específico, muchos pacientes vienen alertados a la consulta por algunos de estos síntomas que son los que comúnmente el paciente lo hace que consulte al consultorio. Dolor de cabeza muy fuerte, náuseas y vómitos, confusión mental, cambios en la visión, y acá también que uno que consulta muy frecuente es la que llamamos nosotros hemorragia conjuntival o inyección conjuntival, cuando el paciente tiene la esclera, es decir, la parte blanca del ojo, color rojo, un derrame de sangre que también y el sangrado nasal. Si bien todos estos síntomas, como dijimos, no son específicos de la hipertensión, los alerta al paciente y hace que consulte. Habrá que ver, bueno, entonces, de dónde proviene ese ¿De dónde síntoma? proviene? Porque generalmente con estos síntomas el paciente se toma la presión y ahí la presión está alta. Claro. Y eso Ahí descubre claro, que ahí está descubre que está alta la presión. Ajá, bien. Pero volviendo, una sola que sería la otra imagen. Sí, vamos a la próxima. Ahí es cuando yo le pregunto al paciente si conoce los valores de su presión arterial. Y acá me gustaría preguntarte tanto a vos como a la audiencia si conoce los valores de su presión arterial y si se la controlan. Porque a veces uno se siente bien, se cree sano y no se la controla. Yo la verdad que no, será que uno no asume la edad, ¿no es cierto? Que el tiempo pasa y bueno, realmente... Pero ¿a partir de qué edad conviene? Mira, generalmente la presión se debe tomar siempre. Ajá. ¿Está? Aún inclusive en los niños. Es una buena práctica médica tomar la presión desde los niños. Bien. Y en cada consulta. Los cardiólogos que vemos todas las edades de la vida, como hago yo, le tomamos la presión a los chicos, al adolescente, al adulto, a la embarazada, hay que tomarle la presión. Vamos a la próxima imagen. Y es para controlar. Entonces, volviendo al tema de los síntomas y lo que el paciente hace que lo lleve a la consulta. Tener un solo registro de presión arterial, ¿me convierte en hipertenso? Y acá es donde me paro. Muchas veces, cuando uno se toma la presión arterial, no se la toma de forma correcta. ¿Por qué? Porque vamos a la farmacia caminando apurados y nos tomamos la presión, o después de comer nos tomamos la presión, o tengo algún síntoma, alguna situación que me afecta emocionalmente y me tomo la presión porque apareció alguno de los síntomas antes mencionados. Entonces me tomo la presión y encontramos, por ejemplo, como en la imagen 15-10. Si bien es un valor de hipertensión,
eso me activa la alarma para consultar. Acá tenemos cómo debe tomarse. ¿Cómo debe tomarse la presión? La presión debe tomarse, como está en la imagen, la persona debe estar correctamente sentada, con el brazo, como yo estoy en la mesa, bien estirado, con la palma bien estirada, el brazo descubierto, el manguito 2 traves de dedo arriba del pliegue del codo. El brazalete debe ser adecuado al brazo del paciente, porque eso también me modifica la toma de presión arterial. Claro. Debe haber estado reposado unos minutos, no haber hecho ejercicio físico, no haber fumado, haber realizado un tiempo prudencial después de comer o de ingerir algún alimento. Cosas que realmente no se tienen en cuenta. No se tienen en cuenta, ¿no? Toman no. a la ligera, en el a la momento ligera, que viene, sí. va a la farmacia. Exactamente, que es uno de lo que hacen generalmente los pacientes en consultorio. Claro, y te vienen con la listita, totalmente, o el control, y muchos dicen, bueno, fui a la farmacia y ya de paso me controlé la presión. Claro. Y no hicieron estas pautas que hablan de un buen registro de presión. Por eso digo que un solo de valor de presión arterial no me convierte en hipertenso, porque hay que ver en qué condición el paciente se la tomó. Bien, tenemos alguna otra imagen, después de esta vamos a ver y vamos cerrando. Esto que realmente es un compendio de consejos muy útiles que hay que tener en cuenta. Estas recomendaciones. La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial recomienda estas pautas de cuidado, de educación al paciente, que no solamente sirve para la hipertensión, sino para todos los otros factores cardiovasculares, que son, primero, conocer su presión arterial, mantener un peso adecuado, una alimentación sana, hacer ejercicio en forma regular, mínimo 30 minutos por día, una caminata ligera, me sirve, reducir el consumo de la sal en casi su totalidad, controlar el consumo de alcohol, disminuir y cortar, digamos, el tabaquismo. Claro. ¿Sí? Hay paciente que es tabaquista, que le cuesta tratar de disminuir la cantidad hasta poder cesar. Controlar los otros factores de riesgo que contribuyen, ¿sí? Y que son, como yo le digo a veces a los pacientes, van de la mano con algunas cuestiones de las enfermedades cardiovasculares. Tener la medicación siempre a mano y el paciente que está medicado, tomar adecuadamente y como se está indicada la medicación, no abandonar el mismo tratamiento y conocer su presión arterial y saber controlarla. Bárbaro. Bueno, realmente maravilloso, te agradecemos la presencia de toda esta cantidad de consejos y sabemos que muy pronto, el 17 de mayo, es el día de... El 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, por lo tanto les recomiendo a todos los pacientes, primero, tener un cardiólogo de referencia, que lo conozca, que sepa su historia personal, y después controlarse la presión arterial. La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, la Sociedad de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología recomiendan que por lo menos una vez al año controlarse la presión arterial y conocer sus valores. Y los que no tengan un cardióloga de cabecera, aquí le presentamos hoy a Noelia. Teléfono 341-621-2577. ¿Y estás atendiendo dónde? Estoy atendiendo en el Sanatorio de la Mujer y en mi consultorio particular, que está en calle Alsina, 1725. Perfecto, Noelia, muchísimas gracias. No, por favor, muy amable. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y ya venimos con más.